Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente en una nueva edición de hoy es el día de conversar de corrupción y vamos a conversar con uno de los especialistas en la persecución penal en esta área. Estamos con el fiscal jefe de la unidad de alta complejidad de la Fiscalía O'Higgins, Javier von Bischofhausen. Fiscal, ¿cómo le va? ¿Está instalada la corrupción en nuestra región de O'Higgins? Muy buenas tardes, Leila, y a todos los que nos ven y nos escuchan. A ver, no sé si podemos decir que está instalada la corrupción, pero lo que sí podemos decir es que hay corrupción a nivel de distintos servicios y organismos públicos. Te puedo decir que actualmente aproximadamente al menos respecto de 10 municipios tenemos investigaciones abiertas en la Fiscalía que yo dirijo en este momento investigando distintas situaciones que podrían configurar eventuales delitos de corrupción. Efectivamente, la corrupción, y este es un tema que muchas veces a nosotros nos da vuelta, Sí. la gente no tiene el miedo de ser víctima de un delito de corrupción, ¿cierto? Porque pareciere que es un delito que no se ve y Ok, por lo está tanto no muy estoy lejos de expuesto mí. o está lejos de mí. Pero la verdad es que investigar la corrupción y atacar la corrupción de frente es central para un Estado de derecho. ¿Por qué? Porque afecta en una multiplicidad de variantes. Por ejemplo, en la economía afecta directamente. Si resulta que alguien de manera espuria se está ganando una licitación, después puede cobrar mucho más caro. ¿Y eso en qué se traduce después? También en el destinatario final. Claro. El dinero que funcionarios públicos corruptos se apropian indebidamente, ¿qué es lo que trae como consecuencia? Trae consecuencias en que falta dinero para educación, para salud, para seguridad. Por lo tanto, aunque pareciera que no vemos los actos de corrupción, esto tiene una incidencia absolutamente directa en el día a día de los ciudadanos. Y por eso es tan importante el poder investigarlo y por eso es tan importante que la comunidad nos apoye en esta labor. Se instala la corrupción y después esto le abre la puerta a otro tipo de corrupción a un nivel más elevado, de vínculos con el crimen organizado. Eh, ¿A cuánto estamos de llegar a una situación así? Bueno, sin duda que eso es una realidad. No podemos pensar que el crimen organizado no puede permear las instituciones públicas. Y eso, experiencia de sobra, tenemos en otros países, partiendo, por cierto, por lo ocurrido en Italia. Claro. Efectivamente es una realidad que eso lo puede permear. Lo importante, en definitiva, es qué hacemos nosotros, en este caso, como Estado, para poder procurar cuáles son los elementos o las trabas para evitar que ello ocurra. O bien, ocurriendo aquello, cuáles son las herramientas de fiscalización para poder controlar y poder vislumbrar que eso ha ocurrido y tomar medidas concretas, digamos. Y ese es un punto central en lo que es relación con esto. Probablemente no podemos evitar que ocurra. El punto es qué es lo que hacemos para poder detectarlo y sancionarlo drásticamente. Por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención algunos casos, sobre todo del tema municipal, en que la gente que está vinculada a los casos aumenta cada vez más. Por ejemplo, San Fernando tenía más de 50 imputados, pero llama la atención que a la medida que la gente común y corriente se iba dando cuenta de lo que ocurría, en lugar de denunciarlo, quería, como se dice en buen chileno, su parte de la paga y finalmente esto iba ampliando esta red. ¿Cuán peligroso es que ocurra esto y que en el fondo la misma ciudadanía esté dispuesta a sumarse a un delito en lugar de denunciarlo? Bueno, ese, lo que tú acabas de señalar, es uno de los elementos centrales de la lucha contra la corrupción. Otra de las derivadas o consecuencias de lo que hizo relación con la corrupción es cuando se pierde la legitimidad sobre las instituciones del Estado, se pierde la legitimidad sobre la idea de cumplir la ley y de cumplir las normas. Lo que está planteando en este momento hizo relación con una que se denomina corrupción a baja escala. El problema es que eso es tan corrupción como la corrupción de alto nivel. En definitiva, lo que se ve resquebrajado, ¿cierto? Son las instituciones, son los valores y por lo tanto nos llevan a qué? A relativizar situaciones corruptas. Es decir, si permito algo a bajo escala, es porque yo puedo llegar hasta ese nivel. Por lo tanto, el funcionario después, que tiene un nivel mayor, un mayor poder, un mayor acceso, va a procurar obtener también ganancias en proporción a ese cargo de manera ilegítima. Y eso es lo que no se puede tolerar. Por lo tanto, ni el ciudadano común y corriente, ¿cierto?, que ejerce distintas labores en el día a día, el que es funcionario público, un privado, nadie puede incurrir en ese tipo de conductas, porque de alguna manera, ¿qué es lo que estamos haciendo con aquello, por pequeñas que sean, es tolerar la corrupción. Y eso no se puede tolerar, ni a nivel bajo ni a nivel alto. Generalmente la corrupción se investiga a los poderosos. Em, ¿Es difícil investigarla? ¿A usted le ha costado investigar la corrupción acá en la región de O'Higgins? En dos sentidos voy a dar esta respuesta. Primero, desde el punto de vista más técnico, es muy difícil. Por ejemplo, hablando a propósito de corrupciones en distintos organismos públicos, por ejemplo, corrupción municipal, una estrategia básica de la corrupción es el desorden.
Es decir, al día de mañana decir esto no es un delito. Yo no soy un funcionario corrupto, lo que pasa es que acá hay mucho desorden, tenemos los Administrativo. papeles en definitiva en otra parte, ¿cierto? Esto nunca se ingresó a sistema, tenemos las fechas alteradas, no tenemos el flujo correcto de entrada y salida de dineros. Eso es muy habitual cuando investigamos corrupción, por lo tanto lo hace mucho más complejo y difícil la trazabilidad de la información. En todas estas investigaciones nosotros tenemos que hacer investigaciones, valga la redundancia, muy largas para poder llegar a establecer algún tipo de resultado, el cual puede ser tanto la existencia del delito o bien que efectivamente no se configura un delito, digamos. Pero eso efectivamente lo hace muy complejo en términos generales en cuanto a la investigación de la corrupción. Eh, yo soy un fiscal hace 23 años y creo que son por lejos las investigaciones más complejas de indagar, son las vinculadas a los delitos de corrupción. Y por otra parte, en lo que dice relación con el poder, por cierto que lo hace más complejo sin lugar a dudas, no podemos ser ajenos a aquello. Es un fenómeno que es más complejo cuando estamos investigando a altas autoridades, ya sea regionales e incluso de carácter nacional, que nos ha correspondido investigar. ¿Usted se ha sentido amenazado o ha sentido presiones en estas investigaciones que ha realizado? No, la verdad es que jamás he tenido ninguna amenaza de ningún tipo, ni he sentido presiones para poder ejercer efectivamente el cargo, ni para llevar adelante estas investigaciones. La verdad es que me parece que siendo fiscales, no podemos someternos a ningún tipo de presiones, amenazas, ni prestarle ninguna importancia a aquello. Lo importante es seguir adelante la investigación, lo que, insisto, implica el principio de objetividad que nos puede llevar al final del día a determinar que existe o bien que no existe un delito. Pero lo importante es que esa siempre ha de ser una convicción de carácter técnica. Una de las causas que usted lleva es el tráfico de influencias que se habría derivado después de la condena al señor Eduardo Macaya. ¿En qué va esa investigación y cuáles son los avances que han tenido? ¿Cuáles son los hechos específicos que en este caso se denunciaron? A ver, sin prejuicio que no puedo entrar al fondo de los detalles de las diligencias investigativas en términos generales y como es de público conocimiento, lo que se investiga es si es que este imputado tuvo un trato privilegiado al interior de un recinto penitenciario de Gendarmería de Chile. ¿Lo tuvo? Es decir, es decir, si es que recibió a más gente de la que los demás internos, por ejemplo, correspondía que pudiera recibir en sus visitas, si es que, por ejemplo, estuvo en días distintos a las demás personas recibiendo visitas, en distintos horarios, si es que las personas que lo iban a visitar pudieran entrar por un lugar diferente, ¿cierto? O si es que incluso también podía estar en un recinto dentro del centro penitenciario diferente a la mayoría. Eso es un elemento a investigar. Es decir, si es que existe o no un trato privilegiado. Y eso lo hemos establecido y la verdad es que me parece bastante claro de que hubo muchas situaciones de privilegio que sí tuvo este imputado que no tiene la generalidad de los imputados privados de libertad en la región ni en el país. Pero eso, y este punto es relevante, no configura por sí solo el delito de tráfico de influencias en Chile, a diferencia de otros países. Para que se configure se requiere además, y eso es parte precisamente de esta investigación, el poder acreditar que el funcionario público efectivamente actuó contra la ley o contra reglamentos en virtud de un beneficio, ya sea económico o de otra naturaleza, otorgado por quien ejerce esta influencia. En Y es- eso precisamente, perdón, en materia de la investigación, y si me permites un momento en este punto, me parece relevante que, y por eso son importantes las investigaciones de corrupción, y es importante que sean visibles y que sean públicas. ¿Por qué? Porque esta es la oportunidad para entregarnos como sociedad el poder conversar. Y en Chile no creemos que debiera ser delito el solo tráfico de influencia, es decir, el solo ejercer desde una autoridad de poder hacia otra, estoy hablando en un caso hipotético, no en este caso específico, ¿cierto? El poder ejercer una influencia para que haga algo que no tendría que haber hecho bajo otras circunstancias, o tenemos que dejar la legislación como está y que solo se configure el delito en la medida que a cambio exista una retribución económica o de otra índole. Por ejemplo, en Alemania no se requiere de un pago Así de un es. cambio a cambio de algo. Así Basta con es. la gestión Así solamente. es, en Alemania y en muchas otras legislaciones no se requiere porque existe un tipo penal autónomo, o sea, el delito de tráfico de influencias por sí mismo es un delito. ¿Cuánta voluntad política hay para poder colaborar en estos casos? Porque finalmente usted investiga a quienes hacen las leyes. Bueno, a ver, si bien en los últimos años han habido modificaciones que han aumentado un poco las penas en materia de corrupción, nos parece que sin duda que aún es insuficiente.
Desde la vereda de la fiscalía, y por eso son importantes este tipo de medios, y agradezco la oportunidad, ¿cierto? Nosotros cumplimos con el ejemplo que yo les daba del tráfico de influencias, con relevar la importancia de que quizás se pudiera modificar legislaciones, si es que como sociedad estimamos que debería sancionarse punitivamente antes, y que eso ya es repudiable, y que no debiera ocurrir, ¿correcto? Pero el rol de los fiscales, ¿cierto? Llega hasta ahí. Nosotros ejercemos la persecución, ¿cierto? Y aparte de la visibilidad de los casos, ¿cierto? Podemos desde el área técnica plantear nuestro punto de vista, pero luego de aquello, por cierto, que son otros los que tienen la labor legislativa y en aquello no me cabe pronunciarme. Fiscal, para ir cerrando, en el caso de las licencias de conducir en Nancagua, Requinoa, particularmente en el caso de Nancagua, ¿se va a pedir una sanción penal en cárcel para el exalcalde? Porque ya sabemos que él está expuesto a una condena por un caso similar, pero de otra envergadura. Esto le quitaría la irreprochable conducta anterior. Cuéntenos un poco cómo va a ser esa... Sí, a ver, efectivamente está explorando la posibilidad respecto de dicho imputado que sea un procedimiento abreviado en la misma causa y se están elevando distintas situaciones. La sanción probable obviamente no se puede comentar porque eso lo resuelve un tribunal al momento después de los alegatos, por lo tanto yo no me puedo pronunciar en detalle respecto de aquello. Pero lo que sí me quiero detener es que probablemente como nunca había ocurrido en la región o en Chile, se ha investigado a fondo casos de otorgamiento espurio de licencia de conducir por funcionarios públicos que aparentemente incurren en actos de corrupción. Eso no se había ocurrido con esta profundidad y si te has podido dar cuenta, luego de esta investigación de O'Higgins han surgido otras investigaciones en distintas partes del país, luego de esta en la cual se investigó desde otro elemento hasta llegar a otros elementos mayores, tanto en Ancagua como sobre todo lo que hizo relación con la investigación de Requinoa, donde podríamos pensar que era un delito, entre comillas, de menor entidad, pero hemos visto que existe toda una organización delictual detrás con enriquecimientos millonarios como consecuencia de esto. Y eso es muy importante y volvemos al punto inicial de esta conversación, en donde hablábamos de que la corrupción de pequeña escala, por supuesto que el que está pagando 300.000 pesos para obtener su licencia de conducir, porque sabe que no cumple con los requisitos, porque sabe que no tiene un certificado de educación, ¿qué es lo que está haciendo? Está ejerciendo un acto de corrupción. ¿Va a formalizar esas personas que pagaron esos 300 y tantos mil pesos para las licencias o solo nos vamos a quedar con los que la otorgaban? Bueno, lo interesante de esta investigación es precisamente que nosotros hemos llegado quizás a la inversa como en la mayoría de los casos. Nosotros partimos al revés, llegamos desde la cúpula de quien está a cargo de esta organización. Tenemos a varios funcionarios públicos privados de libertad por este tipo de investigaciones, además de los privados que han captado este dinero y también ya empezamos a formalizar y hemos pedido audiencia solo en una primera etapa de 45 personas que vamos a formalizar próximamente, precisamente por obtener ilegalmente esta licencia de conducir, pero le puedo adelantar que son cientos de personas más las que vamos a formalizar en un futuro no tan cercano porque no es complejo el poder llevar a tantas personas al mismo tiempo a tribunales, pero vamos a perseguir a todos ellos. Un detalle no menor y a tener en consideración la próxima vez que las personas quieran sacar licencia de conducir de esta forma, a través de internet o de lo que se ofrece en redes sociales. Fiscal, le quiero agradecer este tiempo con nuestro podcast. Hoy es el día, por supuesto, siempre disponible para usted para lo que necesite.